Muy bien, pues vamos a empezar. Bueno, pues buenas a todos, soy Carlos, alumno de la Universidad de Huelva, de Ingeniería Informática, y pues os voy a contar un poco toda la historia de los sistemas operativos de Apple y su evolución. Vale, ya te... Eso. Muy bien, pues a ver, vamos a hablar de diferentes ecosistemas. Uy, que me adelanto. El Apple II, el Lisa, el Macintosh, los 6 dispositivos y el Newton. José, no me escriba ahora. Un segundito. Hala. Vale, pues vamos allá. Vamos a empezar con el Apple II. Vale, vamos a hablar un poco la ficha técnica del Apple II. El Apple II, como plataforma, estuvo disponible desde 1976 hasta 1993. O sea, muchísimos años para lo que es una plataforma de este estilo. A ver, llevaba una CPU MOS 6502 a 1,023 MHz, que tú dices, bueno, pero si eso no... Pues en su época estaba muy bien, ¿vale? Era una CPU que se usaba mucho en esa época, en otros dispositivos también. Y el Apple II, pues como estaba disponible fácilmente y demás, pues decidí usar esa. Vale, la RAM de 4 a 48 K. Kilobytes. Dice, bueno, era suficiente. Entonces, como comprenderéis, los programas no eran tan complicados, ni... Entonces, después necesitaban muy poquita memoria. Respecto a su almacenamiento, pues o bien por cassette, por una interfaz de audio, o bien floppy de 5,25 pulgadas, que podían almacenar 140K. Desde 140K y con eso ni para empezar. Repito, entonces no había tanto requerimiento de espacio ni nada por el estilo. Los gráficos. Había dos modos, ¿vale? Para empezar, este ordenador fue uno de los primeros que tuvo una interfaz a color. Bueno, que era capaz de mostrar color. Interfaz como tal, pues sí, texto, pero... Y gráficos, pero sí. Entonces, tenía dos modos con 16 colores, 40 por 48 píxeles. Y en 6 colores, 280 por 192. Teniendo en cuenta que la mayoría de equipos eran monocolor, pues fue un avance importante. Sobre todo para juegos, porque este equipo, aparte de para tareas ofimáticas y demás, lo que se usaba, y para pequeñas empresas, se usó mucho también para juegos. Porque era uno de los principales atractivos que había pues en esa época para vender, digamos, ordenadores a las casas, los juegos. Vale, ¿qué sistema operativo lleva? Pues lleva unos cuantos. La verdad es que tuvo varios, tanto de terceros como de la propia Apple. ¿Vale? De serie vino con Integer Basic, que era un intérprete de Basic súper sencillo. Luego tuvo Apple II, pues que era como parecido a MS2, pero una implementación por parte de Apple. Y bueno, era muy parecido realmente. Todos los dos, digamos, de esa época eran muy parecidos. Luego estaba Pro 2, del que ahora hablaremos, que iba un poco más allá. CPM, que era un software que se usaba en algunas empresas y demás. Otro sistema un poco más complejo y ahí además era de pago y bastante caro. Y además había que instalar una tarjeta de expansión y demás. Y luego Apple Soft Basic, que era Basic de Microsoft llevado al Apple II. Hay gente que lo compraba, pero en general tanto Apple II como Pro 2 eran los que más se usaban. Vale, decir que el Apple II fue el primer ordenador producido en masa con éxito. ¿Hubo otros antes? Sí, pero este fue el que tuvo éxito. Era un ordenador de 8 bits, tenía 8 ranuras de expansión y la carcasa se le dio forma y los materiales como si fuera un electrodoméstico. Porque, claro, tenéis que tener en cuenta que el mercado de los ordenadores de esa época no era como el de ahora, ni mucho menos. Entonces, para llevar algo así a casa, pues tenía que tener, digamos, un aspecto más amigable y más parecido a lo que estaban acostumbrados los consumidores. Así que, pues, los materiales y demás eran como de electrodoméstico. Un policarbonato así muy peculiar. Vale, hablemos de Pro 2. Vale, Pro 2 empezó en el año 1983, estaba basado en SOS, que era un desarrollo anterior para los ordenadores Apple III,
que vamos a mencionar muy poco porque se usaron muy poquito, eran para la empresa, pero no tuvo mucho éxito porque la gente con el Apple II ya tenía suficiente. Y además las primeras unidades tuvieron problemas con sobrecalentamiento porque se empeñaron en no poner ventiladores y se calentaba. Entonces al final lo tuvieron que poner, pero cuando ya lo arreglaron pues ya era tarde porque la gente seguía prefiriendo el Apple II. Así que vivió muy poco, pero su sistema nos sirvió, o sea, le sirvió a Apple, nos sirvió realmente, entre comillas, para hacer Pro 2. ¿Vale? Tiene un núcleo monolítico, la interfaz es con texto o posteriormente con interfaz gráfica de usuario, que luego hablaremos de eso. Era monotarea y monousuario y había de 8 y de 16 bits. Podía funcionar tanto en modo 8 bits como en modo 16 bits en los equipos que eran 16 bits. Pues sí, hubo un Apple II que era de 16 bits. Ahora un poco más tarde hablamos de eso. Vale, el sistema pues era muy sencillo, sobre todo si lo comparamos con los de ahora, ¿no? Y tenía tres partes clave: el kernel, o sea, el núcleo, el intérprete de comandos y una API. La API que tenía llamada a archivos, a dispositivos, a memoria y utilidades del sistema, que por cierto lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. Había dos tipos de dispositivos con los que podía comunicarse: tipo carácter, por ejemplo teclado, o tipo bloque, por ejemplo discos de almacenamiento. Soportaba hasta 32 MB de almacenamiento. Tenía sistemas de archivos con subdirectorios, que en DOS no era normal, aquí ya se lo pusieron. Tenía soporte para discos RAM. ¿Qué quiere decir esto? Pues una especie de memoria virtual que podía utilizar, digamos, los disquetes realmente, porque discos no tenía, disco duro, el equipo. Luego tenía soporte de reloj en tiempo real, que entonces pues no todos los equipos lo tenían. No era retrocompatible con DOS directamente, pero se podían convertir de uno a otro. Y el software pues que tenía Pro 2 era sobre todo orientado a negocios, educación y luego también, como hemos dicho, juegos. Había un montón, tenía un catálogo inmenso. Vale, aquí vemos Pro 2 con GUI. Y es que en el Apple II GS, que fue uno de los últimos que se hizo, ya era de 16 bits. Y como ya el Mac pues como que le quitaba también un poquito de ventas al Apple II y tal, pues decidieron también ponerle la interfaz gráfica a Apple II GS y el ratón, claro. No era tan sofisticado como el sistema del Mac, pero hacía el apaño, podríamos decir. Eso. Podía utilizar en modo gráfico o en modo texto, porque claro, era retrocompatible con el software de Apple II. Y si realmente este sistema duró tanto fue porque en educación se usó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y pues vosotros sabéis que en educación muchas veces pues el software tiende y el hardware pues tiende a usarse años y años y años. Entonces pues se estuvo vendiendo hasta 1993 y con soporte de software hasta el 95. O sea, tela. Porque es que había mucho software de educación para estos sistemas. Vale, ahí al lado de la interfaz, de la interfaz podéis ver que he puesto ahí una secuencia de arranque. ¿Por qué? Porque el sistema operativo era tan básico que la secuencia de arranque era el siguiente. Tú arrancabas el equipo, hacía su diagnóstico del sistema, iba al disquete, leía los bloques 0 y 1 del disquete, o del disco, si ya le ponía una unidad de disco, ¿no? Pero generalmente disquete. Y ahí es donde estaba el cargador, ¿vale? Entonces, el cargador que hacía, buscaba, cargaba y ejecutaba el kernel. Luego que hacía el kernel, buscaba y cargaba el intérprete y los drivers. Y después de eso el intérprete tomaba el control y ya está, sistema arrancado. Arrancaba rápido, claro. Que era muy sencillo. Vale, vamos con lo siguiente que es importante. Ya que hemos hablado un poco de interfaz gráfica, Xerox fue una compañía que ahora se conoce por la fotocopiadora, pero entonces también realmente, pero Xerox tuvo en su laboratorio de Palo Alto un gran equipo de ingenieros que empezó pues a explorar cómo podía llevar el concepto de la interfaz gráfica a ordenadores, digamos, pues para oficinas sobre todo. Podéis ver que ya se esbozan algunos conceptos como el de ventanas, listas, imágenes, pequeños accesorios de escritorio, incluso un poco de scroll, aunque no, y el escritorio en sí, con iconos.
muy básico, ¿no? Pero ya empezaba a formarse, ¿vale? Primero empezaron con el Smalltalk, luego el Xerox Alto y por último el Xerox Star. Pero ¿qué pasaba? Que los ejecutivos de Xerox no creían en esto. Decían que esto pues no lo veían claro, que la máquina iba a ser muy cara, que nadie se lo iba a querer comprar, que IBM le hacía muchísimo la competencia a eso y que no iban a poder competir. Y entonces decidieron, como Apple está empezando ya a tener bastante presencia, invitaron a los de Apple a ver esto que habían desarrollado los de Xerox. Y por unas pocas acciones les dieron esta tecnología, la de conexión LAN de forma sencilla por Ethernet o por serie, y la tecnología PostScript, que luego fue muy importante, es la que utilizan todas las impresoras, ¿vale? Por unas pocas acciones. Que luego es verdad que luego las acciones valen un montón, pero en fin. Y entonces llegamos a Lisa. A ver, Lisa fue uno de los primeros ordenadores comerciales con interfaz gráfica y ratón. Era una máquina muy grande. Es muy grande. Si lo comparamos con los mainframe IBM, no. Pero que pesaba 20 kilos, vamos, que es que no era tal. Ocupaba parte del escritorio. Vale, se estuvo fabricando desde 1983 hasta el 86. Llevaba una CPU Motorola 68000 a 5 MHz. Tenía de 1 a 2 megas de RAM, como veis un salto bastante grande del Apple II aquí. Luego, la primera versión tenía dos floppies de 5,25 que almacenaban 851K, pero esta versión ya tenía un disquete de 3,5, la que está mostrada en pantalla. Digamos la versión 2 de este sistema. Y luego también podía tener un disco duro Apple Profile de 5 megas. Externo o interno. Luego se pudo hacer lo de interno, pero en principio, si querías disco duro, tenía que ser externo. Y estaba pensado en este caso para que lo pusiera encima. O sea, aquí, encima. Y lo conectabas por detrás. Vale, los gráficos pues tenían una resolución increíble para la época, ¿vale? De 720 por 364 en blanco y negro, ¿vale? Porque, bueno, escala de grises realmente, pero blanco y negro. Que claro, ahora decimos, bueno, pero si mi teléfono tiene más resolución, muchísima más que eso, sí. Pero en esta época ya hemos visto antes con la resolución del Apple II que era muy pobre en comparación. Este equipo se hizo sobre todo pues para empresas y tal, entonces necesitaban una buena pantalla para, por ejemplo, pues editoriales, revistas, cosas así. Vale, y tuvo así como dos sistemas. Aunque podía tener más, pero Apple solo le dio dos a lo largo de su vida comercial. Lisa OS, que es con el que vino, y luego MacWorks, que era Lisa OS, pero con una capa para mostrar la interfaz y muchas herramientas del sistema del Mac. El que se ve en imagen lleva MacWorks. Pero ya que lo menciono, vamos a ver un poquito cómo era visualmente. Bueno, primero a nivel de hardware o visual, o sea, a nivel de arquitectura y luego visualmente Lisa OS porque es muy peculiar, ¿vale? Ahí lo tenéis en pantalla. La interfaz, pues ya hemos dicho, era mediante interfaz gráfica. Solo interfaz gráfica. Nada de línea de comandos. Era multitarea y monousuario, ¿vale? O sea, estaba pensado para usarlo solo un usuario, pero era multitarea. Podía hacer más de una cosa a la vez. Era una multitarea cooperativa no apropiativa con prioridad. Y usaba memoria virtual con segmentación. Es decir, era parecido a Unix. Y bastante moderno para la época. Vale, por ejemplo, había algunas restricciones. Un proceso solo podía ser creado por otro proceso. Para terminar, si terminaba ese proceso, terminabas con los descendientes que había creado. La comunicación entre procesos se hacía por eventos, archivos compartidos y memoria compartida. ¿No va sonando? El sistema de archivo era jerárquico, es decir, que podía contener carpetas, archivos, volúmenes, dispositivos de impresión y dispositivos en serie, o sea, como Unix. Un sistema muy moderno y muy avanzado para la época. Por eso Lisa necesitaba un hardware muy potente y por eso costaba, que no lo he dicho antes, y solo he vendido 10.000 unidades, por cierto, costaba $9.995 de esa época, que son equivalentes a $26.000 actuales.
entre ese precio y que luego salió el Mac, que era mucho más barato, pues claro, el Lisa no se vendió mucho, porque en principio pues lo compró poca gente. Y luego cuando salió el Mac, pues dije, no, pues me compro el otro que hace casi lo mismo y, y es mucho más barato. O sea que el Mac canibalizó totalmente a Lisa. El Lisa luego se vendió como Mac XL durante un tiempo, pero dejaron de hacerlo cuando ya vieron que el Mac se lo había comido totalmente. Mira, ahí tenéis la interfaz de Lisa OS, ¿vale? ¿Por qué es importante esta interfaz? Vosotros lo veis, es súper sencillo, ¿no? Pero ahí podemos ver, podemos tener múltiples ventanas, iconos, menús desplegables, barra de menú activa fija en la parte superior, ¿vale? Que va cambiando en función de la aplicación que estuviera en primer plano. Tenía cuadros de diálogo con mensajes, errores y demás. Barra de desplazamiento horizontal y vertical. El ratón tenía las siguientes funciones: señalar, hacer clic, doble clic, seleccionar, arrastrar y soltar. El cursor cambiaba de forma en función del contexto, tenía atajos de teclado, tenía comandos de edición como copiar, cortar, pegar y deshacer, tenía portapapeles y tenía una función hibernar. ¿Qué es esto de función hibernar? Que ahora nos parece una trivialidad, ¿no? Tú le dabas a hibernar, Lisa guardaba todo lo que había hecho, es decir, si tenía un documento abierto, pues eso guardaba todas las aplicaciones que estaban activas y demás, y se ponía en modo de baja energía. Luego le daba otra vez y automáticamente volvía como estaba. Ahora parece una trivialidad porque todos los sistemas lo hacen, pero entonces no era nada trivial. Era muy complejo y este sistema lo traía. Fue uno de los primeros. Luego, ¿qué software de serie traía? Y aquí es para que veáis para dónde iba orientado este sistema. Lisa Calc, que era hojas de cálculo. Lisa Draw, todo empieza por Lisa. Lisa Draw para dibujo vectorial y tal. Un Paint, pero un poco más avanzado. Lisa Graph para hacer gráficas, Lisa List, bases de datos, Lisa Project, gestión y organización de procesos PERT, o sea, el Microsoft Project que vosotros conocéis que funciona tan mal, pues Lisa ya tenía una cosa parecida, pero funcionaba mejor. Lisa Terminal para comunicarse con terminales de mainframes y demás. No es terminal para usarlo como en el sistema, o sea, como en los sistemas Unix, sino para comunicarse con otros sistemas. Y Lisa Bright, que era un procesador de texto en el que tú, según lo veías en la pantalla, lo veías cuando lo imprimías, que entonces no era tan... Eso, la mayoría de procesadores de texto de la época, tú veías el texto, pero luego tenías que introducir órdenes para darle formateo y tal, y te lo tenías que imaginar hasta que lo imprimías. En este no, en este tal y como lo veías en pantalla se imprimía. El famoso what you see is what you get, pues este, el primero. Vale, vamos a pasar al Mac. Probablemente la creen de la creen, no es realmente el sistema más longevo de Apple. Vale, pues hablamos primero del Macintosh original y de sus sucesivas versiones realmente. Vale, se estuvo fabricando desde 1984 hasta 1993 con mejoras progresivas. Empezó con una CPU Motorola 68000 a 8 MHz, 3 más que el Lisa. Empezó con una RAM de 128K, que luego tuvo versión de 512, de 1 MB, 4 MB, en fin. Almacenamiento. Empezó con un floppy de 3,5, pero que almacenaba solo 400K. Y más adelante se le puso pues el de toda la vida de 1,44, que se fue después. O el Apple Profile de 5 MB que se puede conectar mediante un puerto de expansión que tenía detrás. Vale, los gráficos era 512 x 342. La pantalla era un poquito más pequeña que la de Lisa, pero aún así se veía estupendamente. Y en blanco y negro también, claro. Vale, ¿qué sistema llevaba? Lo que se llamaba Macintosh System, que luego se convirtió en Mac OS. Vale, el Mac, pues como sabéis, fue uno de los primeros ordenadores con GUI con éxito en el mercado. Tenía un sistema de 16 bits y de 32 bits, es decir, el procesador Motorola 68000 era de 32 bits, pero luego en este caso solo se usaba modo 16. Los Macs un poco más de años posteriores ya sí empezaron a usar 32 bits limpios. Vale, costaba $2.495, que vendrían a ser unos 6.220 de hoy en día. Tenía un modulador de voz. Y bueno, se decía que el Macintosh era el ordenador para el resto de nosotros. Es decir,
cuando los IBM PC y demás eran ordenadores complicadísimos de manejar, que tenías que quebrarte la cabeza para hacer cualquier cosa, llegó el Mac y simplificó absolutamente todo. Con una interfaz gráfica, parecida a la de Lisa, pero más evolucionada, con un ratón en el que se decía que se sabía señalar, sabía utilizarlo, con aplicaciones también gráficas, con, y esto ahora lo hablaremos, capacidades de red. Ahora hablamos un poco de eso. Vale, hablemos del sistema. La interfaz pues era por interfaz gráfica, claro, nada, absolutamente nada de terminal, nada de línea de comandos. Contaba con un kernel monolítico, era mono usuario y mono tarea. Contaba con accesorios de escritorio, es decir, tú puedes tener Finder abierto, que era la tarea, digamos, primaria, que era el explorador de archivos, pero luego podías tener esto, que son accesorios de escritorio. Es una, entre comillas, multitarea, no lo era, pero podías tenerlo aquí. O sea, a nivel sistema sí había cierta multitarea, pero no se esperaba que el usuario usara más de una aplicación a la vez. Aquí la distinción, es decir, el sistema sí podía, hasta cierto punto, pero el usuario en principio debía usar solo una aplicación a la vez, porque además llenaba toda la pantalla. No podían minimizarlo ni nada por el estilo. Vale, heredó algunas cosas de Lisa, aunque el sistema era distinto, y era monosistema. ¿Qué es monosistema? Vale. Los Mac se hicieron para usar solo Mac OS, o Macintosh System en este caso. ¿Cómo? Decía, bueno, sí, pero seguro que te podías saltar la restricción o cualquier cosa. No. El secreto estaba en la ROM. La ROM contenía, aparte de la inicialización del hardware, diagnóstico y demás, rutinas frecuentemente usadas por las aplicaciones, como el manejo de cuadros de diálogo, fuentes, iconos, menús, barra de desplazamiento y ventanas. Entonces, si no tenía acceso a la ROM, y obviamente la ROM estaba protegida, no podían manejar este ordenador. O sea, no tenía una BIOS normal y corriente como el IBM PC. No, esto era totalmente distinto. Entonces, nada de cargar otro sistema que no fuera de Apple. Sí, eso hoy en día ha cambiado un poco, pero antes era así también por facilitar un poco las cosas a los usuarios. Vale, el sistema naturalmente también tenía manejo de eventos, entrada de edición de texto y operaciones aritméticas y lógica. Todo eso, la ROM. Había que ir a la ROM para ello. Vale, aquí tenéis otro, digamos, otra captura. Y aquí, oye, aquí si hay multitarea. Pues claro, obviamente no dejaron al sistema quedarse como tal. Fue evolucionando con el tiempo. Entonces, pues con el tiempo, pues fueron mejorando la papelera, que este sistema tenía papelera y el de Lisa también. Muchos sistemas no lo tenían, si borraba y punto. Aquí no. Luego crearon el protocolo AppleTalk, que era una LAN autoconfigurable. Y vosotros diréis, LAN autoconfigurable en los 80, ¿para qué? Si Internet no existía. Vale, Internet no existía. Pero tú podías conectar varios Mac entre ellos y acceder a los archivos de los Mac. Y también podías conectar una impresora, otro dispositivo o un disco duro y acceder a ellos mediante la red que habías creado con AppleTalk. Además era súper sencilla de usar, se descubrían los dispositivos automáticamente una vez los conectaba. Es decir, nada que... O sea, otros sistemas ni podían soñar con eso. Y Apple, y esto se lo dio un poco Xerox, digamos ya medio hecho, pues lo hicieron. Vale, ¿qué mejoras le fueron poniendo con el tiempo? Pues soporte de discos de gran capacidad, porque obviamente el de 5 megas pues se quedó con el tiempo ya obsoleto. Apple Share para poder compartir archivos de forma más segura y sencilla. La multitarea, que ya lo he dicho, pues podías cambiar de una aplicación a otra. Barras de progreso, que no tenía sistema, barras de progreso, cuando estabas haciendo una tarea, pues tú te fiabas hasta que terminara y punto, te quedabas ahí. No, le hicieron una barra de progreso. Color, conforme los Mac pues, empezaron a tener pantallas de color, pues claro, tuvieron que meterle color. Y mejora en general en el rendimiento. Vale. Hemos llegado a este punto, en Mac OS 6, estamos a finales de los 80, principios de los 90. Y
van a cambiar un poquito las cosas. El sistema macOS ha tenido varias transiciones durante su historia. Podemos recalcar 5 importantes. Realmente son las 5. Vale, la primera, cuando los Mac pasaron a usar procesadores Motorola 68000 a PowerPC. La segunda, cuando pasaron de macOS clásico a macOS 10 o X. Luego la tercera, cuando pasaron de PowerPC a Intel. Luego la cuarta, cuando pasaron de 32 bits a 64 bits. Y luego cuando pasaron, la última que es reciente, de Intel a ARM. Vale, vamos a ir viéndolas poco a poco. Y vamos a ir viendo cómo influyó en el sistema. Estas son las fases, digamos, de la evolución del macOS clásico. Aquí tenemos la que hemos visto, el original, solo una aplicación, un Finder con una sola ventana y el núcleo, los drivers y procesadores 68000. Luego, Multifinder, varias aplicaciones podían correr a la vez y esto pues no había cambiado mucho más. Luego se hizo la transición a PowerPC, se le puso un nano-kernel, ahora después hablaremos de eso. Un emulador para todas las aplicaciones que estaban hechas para el Motorola 68000, los drivers tal, y bueno, el Multifinder y las aplicaciones. Y ya lo último, antes de hacer la transición a macOS 10, pues seguía esto igual, pero le tuvieron que poner una API Carbon, que luego veremos para qué. Y la verdad es que es muy interesante, ahora lo veremos, ¿vale? Pero esto es, digamos, la evolución del sistema clásico, antes de pasar al siguiente. Vale, hablemos de macOS 7. Principios de los 90, los Mac pues ya tenían que pegar un saltito y lo pegaron. Vale, ¿qué incluyó macOS 7 aparte de lo mencionado antes, no? Apple Script, que es un lenguaje de scripting muy sencillo para que los usuarios pues pudieran crear acciones como de carpeta, modificar archivos, macros en general. Color Sync para la gestión de color, porque claro, ya empezaron a tomarse lo de color en serio conforme los Mac tenían mayores capacidades de color, la gráfica y demás, entonces pues tuvieron que crear Color Sync. PowerTalk, que era un sistema de colaboración y correo. Sí, eso de los archivos que se crean de manera colaborativa entre varias personas y demás, esto ya lo tenía. Luego, QuickTime, el software multimedia famosísimo. Tener en cuenta que, claro, en esta época ya los ordenadores se veía que pues, ya empezaban a tener más capacidad multimedia, no solo por música, sino también por vídeo. Entonces, pues tuvieron que crear QuickTime para, digamos, aprovechar esas capacidades que tenían los Mac para la multimedia. Luego TrueType, porque naturalmente había Mac portátiles y tenían que verse bien las tipografías. Luego era un sistema ya de 32 bits, ¿vale? Los antiguos Mac de 16 bits ya se dejaron de soportar. Tenía ya memoria virtual. Tenía el que hemos visto antes, pero algo mejorado, el menú para las apps abiertas para saltar de una a otra fácilmente. La papelera se comportaba como una carpeta más, porque antiguamente las cosas iban a la papelera y luego se vaciaban sola. Entonces, pues se hizo eso. Luego, mejorar en arrastrar y soltar entre apps. Podías... un segundito. Podías, digamos, arrastrar objetos complejos. Luego tenías también alias, que son como los accesos directos de Windows, ¿no? Pues, para que os hagáis una idea. Pues estoy seguro que la mayoría usáis Windows o, bueno, o Mac. Los alias se crearon en esta época. Y luego multitarea cooperativa, pero sin protección. Entonces, a ver, generalmente la aplicación no había problemas, pero si alguien hace alguna aplicación mal, podía cargarse un poquito todo. ¿Vale? Es que, claro, tenéis que tener en cuenta una cosa. Este sistema se creó de una manera para ciertos sistemas, ciertas máquinas y demás, con ciertos paradigmas. El paradigma cambió. Y el sistema pues empezó a quedarse antiguo. Entonces Apple tuvo un dilema muy gordo. ¿Vale? El gran dilema de Apple, lo llamo yo. macOS corrió el riesgo de quedarse atrás.
seguía siendo más moderno, entre comillas, tenía más funcionalidad, más funciones y todo que Windows, por ejemplo, pero con el tiempo sabían que se iba a quedar antiguo. Y no podían evolucionar el sistema sin cambiarlo por completo, por cómo estaba hecho. ¿Vale? Intentaron reescribir totalmente el sistema, añadiendo muchísimas características, porque claro, el brainstorming fue brutal y todo. Claro, ¿qué pasó? Que salió mal. Intentaron demasiado y salió mal. Entonces, ¿qué tenían que hacer, no? ¿Qué tenían que hacer? Porque claro, sale mal, nos estamos quedando sin tiempo, sin sistema, sin dinero. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a buscar un sistema que pueda sustituir a macOS y ya lo adaptamos. Vale, aquí tenemos tres candidatos. Copland, que es el que fue el que salió mal, ¿vale? Pero luego se pudo reutilizar parte, ahora después hablamos de eso. Era muy moderno, tenía su microkernel ya y muchas mejoras de las tecnologías que se usaban. Luego está BIOS, que era un sistema más moderno, pero estaba un poquito verde y pedían muchísimo dinero por él. Luego al final no llegó a nada. Este sistema tuvo una pequeña comunidad de usuarios, pero poquita cosa. Y por último, sí, consideraron usar Windows NT, licenciar a Microsoft la tecnología de Windows NT y poner una interfaz y sus propias desarrollo de mal por encima para que fuera macOS, entre comillas, pero además esto se descartó súper pronto. Además, los usuarios no iban a estar ni mucho menos por la labor. Entonces, claro, siguen con el dilema, ¿qué hacemos? Porque Copland no va a funcionar, este nos pide muchísimo dinero y es un sistema que está muy verde y este ni de broma. Bueno, es que quedaba uno más. Next. En Next era una empresa que tenía un sistema súper moderno, del que ahora hablamos, y podía adaptarse muy bien esa tecnología a los Mac. Y además tenía una ventaja añadida, que era su dueño. Steve Jobs era el dueño de Next. Next se creó cuando se fue de... Bueno, echaron, en realidad, de Apple en 1985. Y entonces, digamos que fue a crear en su siguiente empresa un sistema y un ordenador que sobrepasara de gran manera a los Mac. Un sistema pensado para universidades sobre todo, o sea que fuera muy potente para laboratorios y universidades, para lo que necesitaran los científicos. Entonces tenemos el Nextcube, ¿vale? La máquina que crearon. Hubo tres versiones, pero yo lo condenso todo en una, básicamente. Se estuvo fabricando desde 1988 hasta 1995. Tuvo una CPU Motorola 68030 o 68040 después, 25 o 33 MHz. Tenía de 8 a 64 MB de RAM, ya lo puedes configurar tú a tu gusto. Almacenamiento tenía disquetes de 2,88 MB, el doble de lo normal. Y disco duro interno, este ya sí, ¿no? De 105 a 2,8 GB. Ya pues de 105 MB a 2,8 GB ya era, pues, vamos, estaba bastante bien para la época. O sea, lo de 105, vosotros diréis, bueno, pero qué poco en comparación con el más grande, ¿no? Bueno, pero es que en la época en la que salió este ordenador, lo normal es que los discos duros fueran de 10 megas. O sea que era un equipo caro, vamos. Los gráficos, y esto era muy importante, 1130 x 832 en escala de grises. Una gran resolución para trabajos de laboratorio que requerían, pues, esa resolución. ¿Qué sistema llevaba? NetStep OS, de que ahora hablaremos. Como he dicho, estaba pensado para universidades e instituciones científicas, era de 32 bits, por supuesto. El equipo costaba $6.500 en su primera versión, que venían a ser unos $14.200 actuales. O sea, lo que viene a ser ahora un más pro buenecito, pues este. Podría ser, digamos, podríamos decir que es su heredero. Vale, el primer navegador web se diseñó en uno de estos. O sea, se desarrolló y diseñó en uno de estos. Los juegos Doom y Quake se desarrollaron en uno de estos. Y Electronic App Wrapper,
que fue la primera App Store que existió con gestión de licencias y derechos digitales, se desarrolló en uno de estos. Aparte de muchas otras tecnologías, pero he querido destacar esta para que veáis el salto tan grande que supuso este equipo y este sistema. Vamos a hablar del sistema, de NextStep OS. Podéis ver la interfaz. Vale, vamos a hablar un poquillo del primero. La interfaz gráfica, como podéis ver, y luego también tenía terminal, porque como esto estaba, ahora lo diré, tenía un kernel Max y BSD híbrido, pues funcionaba muy parecido a Unix, y entonces pues tenía su terminal, y de hecho era compatible con Unix. Esto también era muy interesante, porque el gobierno de Estados Unidos tenía en una especificación que los equipos que se compraran tenían que ser compatibles con algún sistema Unix. Y entonces, pues esto era interesante también por eso, para vendérselos al gobierno. También. Vale, era multiusuario tanto local como en red, o sea, te podías conectar en red para usar la máquina de manera remota, y multitarea, por supuesto. Tenía unos toolkits súper potentes para el desarrollo de software, que se fueron heredando, por cierto, a Mac OS X. Estaba orientado a objetos, ¿vale? Era un sistema totalmente orientado a objetos con ese paradigma. Uno de los primeros. Era multiplataforma, estaba tanto en Motorola 68000, que era el Cube, como en X86. De hecho, aquí si podéis ver, pone el procesador Intel 486. Porque este sistema se pensó tanto para usarlo en las propias máquinas de Next como en servidores. Hemos dicho Motorola 68000, X86, o sea, Intel, Spark y PARISC, que eran dos plataformas RISC propietarias, una de Solaris y otra de HP. El sistema está programado en Objective-C, tenía PostScript para gráficos en 2D, tenía multiprocesado simétrico, o sea, estaba también pensado para máquinas con múltiples procesadores. Tenían una gestión de procesos con prioridad, 32 colas y quantum variable. Y tenía memoria virtual con paginación y algoritmo LRU. Vale, vamos a seguir. ¿Qué nos dio Next que no teníamos antes, aparte de todo lo que hemos mencionado? El dock, que aquí lo veis. Y aquí también. ¿Vale? El concepto del dock nació con este sistema. Menús multinivel, es decir, yo venía aquí, le daba info y salía otro por aquí. Las ventanas muestran su contenido al ser arrastradas. Incluso Windows está, creo que incluso en XP a veces, depende de la máquina, no se veía, tú arrastrabas una ventana y no se veía lo que había dentro, solo, digamos, se veía la línea de la ventana. Pues este sistema era muy potente gráficamente y podía tranquilamente mover la ventana y que se viera el contenido de la ventana conforme lo iba arrastrando. Tenía un scroll muy fluido, que en esa época pues no era tan fácil. Las aplicaciones podían minimizarse. macOS no se podían minimizar las aplicaciones, en este sí, por ejemplo. Tenía sonido con calidad CD, ya Hero Multimedia, pues en este también se fue dando la importancia. Tiene una aplicación de correo con soporte para anotaciones de voz, gráficos en línea y búsqueda dinámica de direcciones en red. Una aplicación de mail muy tocha, muy buena. Y que el mail actual de macOS viene de ahí. Luego podía arrastrar y soltar objetos complejos entre aplicaciones, no solo textos, sino también gráficos, muchos tipos de objetos. Tenía menú servicios con utilidades para todas las apps, por ejemplo, diccionario y demás. Luego tenía una app para indexar objetos complejos dentro de un catálogo, algo que podía venir muy bien. Y luego tenía el explorador de archivos en red, es decir, el explorador de archivos no solo veías lo que tenías en tu disco duro, sino que también podías ver lo que había en otros servidores de TrueRAID, siempre que estuviera configurado para ello, claro. Pero era relativamente fácil de configurar. Vale. ¿Qué pasa? Hablando primero de Next. Apple, al ver que naturalmente Next era lo que necesitaban, compró la empresa por 400 millones de dólares en febrero de 1997. Así, también se trajeron a Steve Jobs de vuelta, que eso pues también le sirvió mucho. ¿Qué pasa? Bueno, pues ya han comprado NextStep y ¿qué hacemos? Claro, ¿qué hacen? Que lo ponemos tal cual y nos olvidamos del sistema,
cómo hacemos para hacer una transición de uno a otro. Vale, pues aquí iniciamos la transición del macOS clásico a macOS 10, que usaba de base Netscape. Fue un plan con varias fases en paralelo. Primero, tenían que seguir actualizando el macOS clásico para mantenerlo al día hasta que les diera tiempo a fase 2, crear la próxima gran versión de macOS con la tecnología Next. Es decir, macOS iba a usar Next como base, pero no podían hacerlo tal cual. Tenían que adaptarlo y demás. Entonces, macOS mientras tenía que seguir estando a la última para que digamos, no se quedaran estancados. Tener en cuenta también que en esta época Apple estaba pasando muchísimos apuros y no podían permitirse perder clientes. Entonces, pues tenían que mantener macOS al día. Y por último, y la tercera fase que tenía que hacerse en paralelo era hacer que la tecnología del macOS clásico y el macOS 10 convivieran para hacer una transición suave. Vale, vamos a verlo. Primero, seguir actualizando macOS para mantenerlo al día. Para eso tenemos macOS 8 y 9. Como veis, la interfaz era un poquito más moderna. Y más, vamos a comentar, aquí tenía un panel de control abreviado muy chulo. Y demás, vamos a comentar qué se les fue poniendo a macOS 8 y 9 para mantenerlo al día. Pues deciros que os acordáis de Copland, este que fracasó y que lo dejaron porque salió mal y demás. Pues macOS 8 y 9 heredaron muchas funciones que se crearon para Copland, pero que ya les dio tiempo, digamos, a poco a poco a implementarlas bien, para que funcionara bien. Entonces le pusieron un motor de búsqueda local y online, que se llamaba Sherlock. La API Carbon, que se usó para la transición, era una API moderna para que las aplicaciones que hasta ahora pues se hacían en Pascal y demás, pues ya se empezaron a hacer en C, C++ y demás. Y luego más adelante en Objective-C. Y con la API Carbon, pues podían tener, digamos, funciones más modernas, librerías más modernas y demás que luego ayudarían también a la transición. Luego le pusieron la interfaz Platinum, que ya os he mencionado, pues que es un poquito más moderna. Finder multihilo, es decir, que el Finder podía hacer múltiples operaciones simultáneamente, que eso era algo que ya venía haciendo falta. Se le puso tener la posibilidad de tener múltiples usuarios con configuraciones para cada uno. Se le puso el sistema de archivos HFS Plus, que permitía, digamos, pues sistemas de archivos mayores y mejor organizados. Luego, menús contextuales haciendo clic y, o sea, control clic a la vez. Mejora en la función de arrastrar y soltar archivos en las subcarpetas. Si tú, por ejemplo, ibas a arrastrar un archivo y lo ponías encima de una carpeta, y que porque querías guardarlo dentro de esa carpeta o dentro de una carpeta que estaba dentro de esa carpeta. Si tú dejabas el archivo encima de la carpeta durante un momento, esa carpeta se abría, ¿vale? Aparece otra ventana y mostraba los contenidos de esa carpeta. Entonces pues podías ir moviéndolo y demás. Luego tenía alojamiento web integrado, podías usar este sistema como el sistema para alojamiento web. Luego incluyeron de serie navegadores web, Netscape e Internet Explorer. Sí, hubo Internet Explorer para macOS. Y de hecho, en macOS 8 y 9, Internet Explorer fue el navegador web de serie. ¿Por qué? Diré, ¿pero cómo ponen Internet Explorer de serie? Para empezar, Internet Explorer del Mac no era igual que el de Windows. ¿Vale? Era un motor distinto además. Luego llegaron, porque ya os he dicho que Apple estaba financieramente muy mal. De hecho, cuando entró Steve volvió, ¿no? Estaban a varios meses de la bancarrota. ¿Qué hicieron? Pues llegaron a un acuerdo con Microsoft y por bastantes millones de dólares pusieron, entre otras cosas, que Internet Explorer fuera el navegador por defecto, que luego vais y lo podéis cambiar perfectamente, ¿no? Pero, en fin. Luego le pusieron un entorno Java para Mac integrado. Y le pusieron mejoras en la gestión de energía, USB y Firewire, ¿vale? Los dos protocolos. Le pusieron multitarea y multiproceso con memoria virtual, ya por fin. Y diréis, bueno, pero si ya le pusieron eso, ¿para qué querían? Aunque le hubieran puesto eso, era un sistema que ya estaba condenado a la extinción, porque se había quedado muy atrás. Entonces, y visualmente tenía que evolucionar también mucho.
Ya iban a dejar de utilizar este sistema de las ROMs para los equipos, o sea, que lo que he contado antes de las ROM, para que no se pudiera utilizar otro sistema que no fuera de Apple y demás, pues con los nuevos equipos que iban a sacar, sobre todo para OS X, eso ya se acababa. ¿Vale? Luego le hicieron un nuevo nanokernel para los PowerPC, porque ya estaba bien de arrastrar, digamos, todo lo antiguo de los 68000 del Motorola. Entonces pues hicieron un nuevo nanokernel que solo fue para PowerPC, y eso lo que hizo es que a partir de macOS 8.5 ya solo era compatible con equipos con procesadores PowerPC. Vale, sigamos. 2. Crear la próxima gran versión de macOS con tecnología Next. Ahí entra Rhapsody, que fue el nombre en clave de este sistema, que era NextStep portado a PowerPC con la interfaz de macOS, con algunas cosillas también de NextStep, como por ejemplo podéis ver los menús estos de aquí, con aplicaciones de NextStep y aplicaciones del macOS clásico, ¿vale? Era pues como un popurrí, pero funcionó bastante bien. Y sobre todo, y ahora lo contaré, daba igual que tuviera alguna incoherencia. Ya veis por qué. Vale, este sistema utilizaba NextStep como base, la interfaz de macOS, mientras que la siguiente se desarrollaba. Muchas apps de macOS se portaron también gracias a la API Carbon, que se hizo con esa idea. Por ejemplo, QuickTime. QuickTime, como utilizaba la API Carbon, se pudo portar este sistema muy fácil. Vale, deciros que Carbon estuvo disponible hasta 2019, que ya la dejaron. Hubo muchas aplicaciones que tardaron muchísimo tiempo en pasar de Carbon a Cocoa, que era, digamos, la API gráfica y demás del macOS 10 moderno. De hecho, por ejemplo, las de Adobe hasta, pues casi hasta el final, hasta 2018 así, estuvieron usando Carbon. Hasta que ya Apple dijo, mira, aquí el año que viene se acaba ya. Y ya pues lo hicieron 100% en Cocoa. Luego, este sistema también incluía las apps de NextStep, como ya he dicho. Incluía el entorno de desarrollo de NextStep, que sería el futuro de macOS 10. O sea, el futuro macOS 10. Interface Builder, todos estos que se usa ahora en Xcode, pues venía de aquí, de NextStep y de aquí, de Rhapsody. Luego tenía un sistema de compatibilidad con el macOS clásico, del que ahora hablaremos. Tenía una máquina virtual Java. Luego tenía soporte de muchos sistemas de archivos: AFP, FAT, HFS, HFS Plus, ISO 9660 y UFS. Vale, y diréis, bueno, ¿y esto para los usuarios? No, para los usuarios no. Esto fue solo para desarrolladores, ¿vale? No era para uso doméstico. Los desarrolladores lo usaron para preparar sus apps para macOS 10. Si esto era como una technical preview, como ahora las betas que van poniéndonos, para que se pudiera ir adaptando el sistema del sistema antiguo al moderno de una manera más progresiva. ¿Vale? Porque si bien Apple tenía que pensar en la transición para los usuarios, también tenía que pensar en la transición para los desarrolladores. Vale, entonces aquí está la tercera tarea en paralelo. Hacer que ambas tecnologías convivan para hacer una transición suave. El sistema clásico y el moderno. ¿Qué hicieron? Pues que los Mac, cuando ya salió OS X, traían los dos sistemas instalados. Lo cual era muy sencillo porque OS X es verdad que la instalación era un poco más distinta, ¿no? Pero en macOS solo tenía que tener la carpeta del sistema y ya está. Entonces, pues era muy sencillo. Vale, entonces, dentro de OS X, el macOS clásico funcionaba como una aplicación más. Es decir, tú cuando lo lanzabas, era una aplicación más. Para gestión, digamos, de tareas y demás, de memoria y todo esto de OS X, para el sistema era una aplicación más. Un poco especial, pero una aplicación más. Entonces, el macOS clásico tenía acceso a la mayoría de recursos de hardware. Las apps para el macOS clásico podían funcionar dentro de OS X, pero cuando las lanzabas aparecía la interfaz antigua
¿vale? Se ponía, por ejemplo, dentro de en la barra de menú moderna, ¿no? Pues cambiaba a la clásica, la interfaz moderna mutaba de repente a la clásica, tú seguías viendo la moderna, digamos, de fondo, pero cambiaba. Cuando en la app que tenías, digamos, activa era la de una con un sistema clásico. Y claro, eso con la interfaz antigua y sin las ventajas que daba OS 10. Es decir, tal y como estaba en el sistema antiguo, estaba en el moderno, pero no podía utilizar las ventajas del moderno. Entonces, ¿qué pasó con esto? Se daba compatibilidad plena a las apps antiguas y no mermaba el rendimiento. También porque el macOS clásico era un sistema súper eficiente, ocupaba muy poquito, gastaba muy poquitos recursos, entonces pudieron hacerlo de esa manera. El usuario, al tener estos dos, podía arrancar, porque imagina, vale, arranco con OS 10, digamos, podemos tener varias escenas de usuario. Arranco con OS 10 y ya las aplicaciones que yo uso están todas en OS 10. Vale. También podría decir, vale, estoy usando OS 10, pero quiero arrancar una aplicación que de momento solo está para el clásico. La arrancas con el subsistema Classic y ya está. Y otra opción de, vale, voy a encender y solo voy a usar una aplicación que solo funciona en el sistema clásico y no voy a usar otra más. Pues podía, dejando pulsado ahora tecla Alt cuando arrancaba el Mac, podía decirle arranca con el clásico. Y arrancabas con el clásico. Y ya está. Es decir, tenía esa libertad. Cuando tú arrancabas OS 10, salvo que especificara, no arrancaba el subsistema clásico, es decir, tú arrancabas solo el moderno. No tenías por qué usar el sistema clásico si no lo necesitabas o no lo querías. Vale, y diréis, bueno, pero si dices que con el sistema moderno se abandonó todo esto de las ROMs y demás para que el sistema antiguo pudiera funcionar, ¿cómo funcionaba entonces? ¿Cómo se hizo? Pues muy sencillo. Se creó un archivo de ROM especial que estaba en el disco y entonces cuando arrancaba su sistema Classic, utilizaba esa ROM, que era un archivo, y ya está. Entonces se pudo hacer y también esa ROM pues daba la compatibilidad para poder hacer todo esto. El sistema Classic se mantuvo hasta el 2007, ¿vale? Desde el 2001 que se lanzó ese 10 a 2007, a los desarrolladores les dio tiempo de sobra a aportar sus aplicaciones del clásico al moderno, ¿vale? Con la versión ya 10.5 de OS 10 se eliminó, ya se quitó y ya está. Y esto solo funcionaba en máquinas PowerPC. Ahora diré por qué he dicho esto, ¿no? Pero solo funcionaba en máquinas PowerPC. Vale. Vamos a ver. He cogido la imagen G4 porque es muy representativo de esta época. ¿Por qué no coger el G3 que fue el que salvó a Apple de la quiebra, bla, bla, bla? Vale, pero es que la imagen G3 estaba más pensado para macOS 8 y macOS 9. OS 10 se hizo más con estos ordenadores en mente. Que OS 10 funcionaba en la imagen G3 también. Hasta la versión 10.3 incluida. Pero no. Digamos que los equipos que se pensaron ya plenamente para OS 10, empezando por el G4, el iMac G4, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de él. Este se estuvo fabricando desde el 2002 hasta el 2005. Tenía un procesador PowerPC G4 a 700 o 1,25 GHz. También tuvo una versión de 1 GHz, pero para que os veáis más o menos las frecuencias que nos movíamos. La RAM era de 128 o 256 megas. Almacenamiento, pues tiene una combo drive, es decir, aquí si le dabas abría y salía un lector grabador, ¿vale? Y un disco duro que iba desde 40 hasta 80 gigas. Está muy bien para la época. Luego, gráficos, pues como hubo de varios tamaños de pantalla, de 15, de 17 y de 20, pues iba desde 1024 por 768, que era el de 15, hasta el 1440 por 900, que era el de 17 y el de 20. Y utilizamos una tarjeta gráfica Nvidia GeForce 2 o 4 MX con 32 o 64 MB. ¿Qué sistemas traía de serie? Pues traía macOS 10.1 y el macOS 9.2.2 para dar soporte al sistema clásico. Decir que la pantalla tenía aquí un brazo que se me parte que permitía un ajuste perfecto. Podías moverlo lateralmente, para arriba, para abajo, inclinar el ángulo. O sea, maravilloso.
era muy caro y por eso luego dejaron de hacer esto. Luego se le comparaba mucho este equipo con la lamparita de Pixar, con Luxo, y de hecho hicieron un anuncio que parecía Luxo. Tener en cuenta que Steve Jobs, aparte de dueño de Next, en los 80 y 90 también era el dueño de Pixar. Y de hecho en esta época todavía era dueño de Pixar, así que pues no había problema. Y luego es uno de los pocos ordenadores que se ha expuesto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. La verdad, yo he visto uno en persona y es muy bonito. Es genial. Cada vez están más caros, así que si queréis haceros con uno en eBay, daros prisa porque cada vez están más caros. Vamos a hablar un poco de OS X. Ella tiene... Esto lo heredó todo de Nextstep y aquí ya pues fueron los nuevos desarrollos que pusieron Carbon, Coco, el sistema Classic y la Wii, que es Aqua, de la que hablaremos después. Vale, OS X. La interfaz gráfica y también tenía línea de comandos como sistema Unix, que más Unix certificado. Vale, el kernel Max BSD híbrido, o sea, esto lo híbrido de Nextstep. Vale, básicamente tenía las mismas características que Nextstep OS. Multiusuario, local en red y multitarea, en fin. Luego la interfaz Aqua, que fue el desarrollo nuevo por el que tuvieron que hacer Rhapsody. Para mientras, ahora veremos un poquito de Aqua. Luego, ¿cómo se fue implementando esto? Pues de Rhapsody, que era una beta para desarrolladores, ¿no? Básicamente, salió macOS 10 beta pública en el año 2000, que ya integraba Aqua, la interfaz que ahora veremos, y esto pues ya estaba más o menos todo hecho. Y luego en 2001 ya salió la versión primera de OS 10 llamado macOS X 10.0. Pero ¿qué pasa? Que todavía estaba verde, ¿vale? Ya era funcional, ya era un sistema totalmente funcional, pero todavía faltaban algunas cosas, el rendimiento todavía no estaba del todo optimizado y demás, pero tened en cuenta también la situación que estaba Apple y tenían que lanzar esto. Entonces, al finales de ese año, lanzaron la versión 10.1 en el que ya habían corregido la mayoría de fallos, habían incorporado las funcionalidades que faltaban y la actualización fue gratuita, ¿vale? Porque entonces cada versión del sistema se cobraba. Ahora nos hemos acostumbrado a que cada versión es gratis, pero antes se cobraba. Y esta actualización, para premiar, entre comillas, a los que cogieron la versión 10.0, los early adopters, ¿no? Pues la siguiente versión se la dieron gratis. Y ya a partir de la versión 10.1 y sobre todo a partir de la versión 10.3, el sistema era muchísimo más estable y más eficiente. Ya, digamos, consiguieron hacer una transición y empezar la verdadera historia de OS X. Un poquito de Aqua, ¿vale? Esta era el Aqua, la versión, ¿veis? La versión 10.1, pero 10.0 y 10.1 eran prácticamente iguales. Teníamos el dock, heredado de Nextstep, pero más moderno. Esto sí acercaba el ratón hacia zoom. Veis las ventanas, por ejemplo, los tres botones aquí, eso ya se introdujo aquí. La barra seguía estando aquí, la barra de menús. Y tenía los accesos directos por aquí. Y demás. Como veis, la interfaz muchas veces se dijo que daban ganas de lamerla. Todo esta, digamos, Aqua, porque parecían gominolas. De hecho, se inspiraron en parte en agua, en el agua, o sea, en los reflejos del agua y demás, y también en gominolas. Sí, fueron a visitar una fábrica de gominolas para esto. Sí, tanto para esto como para los colores de los iMac G3 y demás equipos. Bueno, dicen que fueron por eso, ¿eh? Que yo, pues, oye, es un viaje que yo también comparto, que está bien, pero, en fin. Luego lo fueron, conforme los equipos iban avanzando, empezaban a usar metal, ¿vale? Los MacBook Pro y, bueno, PowerBook, en este caso todavía no era MacBook Pro, de aluminio y demás, pues empezaron a darle un aspecto más aluminio, más metálico. Seguían teniendo las barras aquí, digamos, de Aqua clásico, pero fueron avanzando poco a poco y demás. Se pasaba un poco más. Aquí ya se empezaron a despegar un poco de la interfaz Aqua original, la fueron evolucionando, simplificando, mejorando la organización. El dock, como veis, pues ya está en 3D. En fin,
pequeños detalles. Tenía ya, por ejemplo, OS 10, una de las funciones que consiguió fue sistema de copias de seguridad, Time Machine, que funciona súper bien. En fin, fueron añadiendo pues cosas como muy normal. Y luego pues llegamos a la versión actual, por así decirlo, que el dock ha vuelto a 2D porque se ha vuelto a poner de moda. Todo es más planito, más sencillito, pero la herencia del sistema se ve. Y es algo que ha acompañado a macOS desde el principio. O sea, si yo os pongo ahora una captura del macOS original y de este, veis que hay muchísimas cosas que siguen estando entre comillas en su sitio y siguen usando el mismo concepto. Vale, el dock por ejemplo no estaba. Pero sí, scroll, los iconos, las carpetas, la barra de menús que siempre ha estado aquí y los menús desplegables aquí. Es decir, una cosa muy propia de este sistema, que desde el principio empezó con un concepto muy claro y fue evolucionando con el tiempo, pero manteniéndose en ese mismo concepto en unas bases muy claras. De otros sistemas no podemos decir lo mismo. Vosotros cogéis las primeras versiones de Windows y las de ahora, veis todo un histórico de cómo evoluciona la interfaz, cambió 800.000 veces, liando a los usuarios una barbaridad. ¿Por qué? Porque, bueno, pues se iban dando cuenta de los errores que iban teniendo, del error de concepto que tenía cada interfaz, y bueno, pues lo iban cambiando con el tiempo. Pero no empezaron con una base buena. En macOS sí. macOS, vale, sí, cogió los conceptos que había desarrollado Xerox, que mejoraron luego con Lisa y crearon este. Pero la coherencia a nivel del sistema siempre ha sido muy buena. Y otros sistemas no pueden decir lo mismo. Vale, vamos a hacer la tercera transición. Año 2004-2005. Los procesadores PowerPC están empezando a quedarse atrás. Están estancados, no consiguen evolucionar, consumen muchísima energía y no era lo ideal para los portátiles. Además se calentaban. Por ejemplo, los PowerBook, que lo que viene a ser ahora los MacBook Pro, ¿no? No consiguieron llegar PowerPC G5 porque eso se calentaba una barbaridad y gastaba muchísima energía. Y entonces apretaba hasta las narices porque IBM, no era, que era quien desarrollaba PowerPC, no era capaz de darle lo que necesitaba. Y los portátiles eran muy importantes para Apple porque se vendían más portátiles, y por cierto sigue pasando, se venden más portátiles que sobremesa. Entonces es un campo clave. Y en los últimos años, si bien es verdad que los Pentium no le podían hacer ni sombra a los PowerPC, cuando ya llegaron los Core Duo y los Core 2 Duo, Intel había avanzado un montón y los PowerPC, si bien le podían hacer frente, pues los Intel consumían menos. Sí, parece mentira, pero los Intel consumían menos. Entonces Apple decidió pues hacer la transición a Intel. ¿Qué pasa? Dirías, bueno, pues entonces tienen que reescribir todo el sistema prácticamente. Pues no. Porque macOS 10 había sido compilado desde su primera versión, la versión macOS 10, no, o sea, el clásico no, pero macOS 10 había sido compilado desde su primera versión para Intel, por si acaso. Tampoco les costó demasiado porque NextStep ya viste que estaba también compilado para Intel, entonces no les costó muchísimo. Y ellos tenían sus ordenadores Sony Vaio, que se sabe, ahora no, antes no se sabía, claro, pero ahora conforme se fue desclasificando las cosas, pues sí. Tenían unos ordenadores Sony Vaio en los que corrían cada nueva versión de OS 10 que iban haciendo. Y lo tenían por si acaso, pues decidían que PowerPC ya no les servía y podían irse a Intel o a otro. Vale, entonces diréis, bueno, vale, sí, compilaban el sistema para Intel, pero ¿y las aplicaciones? Vale. Para eso se creó una utilidad que se llamaba Rosetta. Como la piedra Rosetta de Egipto, pues eso. Y entonces lo que hacía era emular las instrucciones de PowerPC, ¿vale? Traducirlas de PowerPC a Intel. Y apenas había merma de rendimiento. Es decir, para que me hagan una idea, el iMac Intel primero que salió, si tú lo ponías al lado del iMac G5 y con la misma aplicación, estando en el de Intel, la aplicación compilada para PowerPC usando Rosetta, no había merma de rendimiento, funcionaban igual de rápido. Más, no, pero igual sí. Vale, esto empezó en la versión 10.4 del sistema, en el 2005. Y en la versión 10.6 se dejó ya de soportar los procesadores PowerPC. Vale, ya habían pasado unos 4 o 5 añitos, ya pues
ya tenían que dejarlo. Además había ya mucho, porque fue también una época en la que Mac se empezaron a vender mucho más, entonces ya había muchos más Intel que PowerPC y decidieron a los PowerPC pues ya dejarles sin soporte. Vamos, soporte de seguridad tal sí tuvieron durante un tiempo, ¿no? Con la versión 10.5, pero ya era el momento de dar el salto definitivo y romper con PowerPC. Vale, la cuarta transición, que fue más o menos a la vez. En el 2003, antes de pasarse a Intel además, salió al mercado el Power Mac G5, que fue el primer ordenador de Apple con procesador de 64 bits, ¿vale? O sea, ahí sí que los PowerPC, pues, salieron adelante, pero claro, consumían muchísimo y generaban calor. Pero ya eran de 64 bits. Entonces, aquí hubo una cosa importante y es que los desarrolladores podían crear un binario universal con las dos versiones de 32 y de 64 bits. ¿Vale? Para PowerPC G4 y G5 en este caso. Y luego para en Intel, pues para X86 y luego para X64. Y también para PowerPC mientras que estuvo ahí la otra transición. Vale, a partir de 10.6 se reescribió ya parte del sistema para 64 bits. Y conforme avanzaba 10.7, 10.8 cada vez más. Hasta que ya el sistema era puro de 64 bits. De hecho, la versión 10.7 ya solo daba soporte a Macs con procesador de 64 bits. Intel, los PowerPC ya lo habían dejado. Y ya en la versión 10.14 ya Apple puso obligatorio que para que funcionara en esa versión las apps deberían compilarse obligatoriamente para 64 bits únicamente. O sea, ya había pasado muchísimo tiempo, ya no había Macs de 32 bits desde hacía muchísimo tiempo, y ya era lo lógico que ya fueran todos de 64 y las aplicaciones de 64 para tener que ya soltar lo que era por el soporte para las aplicaciones de 32 bits que ya no hacían falta. ¿Y por qué se hizo aparte de por eso? Porque ahí ya se estaba fraguando, ya se estaba preparando el terreno para la siguiente transición de X86 64 a ARM. Vale, estamos en 2018 y lo sabéis si seguís un poquito el mundo de la tecnología y tal. Intel se ha quedado totalmente estancada con sus procesadores, con el proceso que hacen y tal. No avanzan realmente demasiado en potencia, gastan muchísima energía y generan muchísimo calor. Y esto, por ejemplo, en los portátiles de Apple, que son finitos y demás, pues empezaba a ser un problema. Porque Apple no podía avanzar con sus equipos tanto como querían y tanto como podían. Entonces, ¿qué pasaba? Que Apple ya había conseguido igualar el rendimiento de los procesadores Intel con sus procesadores ARM, los propios, los que hacen los Series A, ¿vale? En el iPad, con mucho menos consumo y mucho menos calor. Entonces, lo lógico era ya empezar a usar sus propios procesadores ARM también en los Mac, porque además, aparte de menor consumo y menos calor y por lo tanto más batería y demás, Apple ganaba el control sobre su hardware y ya no depende de nadie. O sea, antes, pues para los precios y demás, pues tenía que ir a Intel y negociar el precio para los procesadores que le iban a dar a AMD y las gráficas. Ya no, ya eso se acabó. Con su SoC ARM que tiene tanto la CPU como la GPU, como demás componentes. Es todo un sistema a chip y se acabó el tener que negociar de esta manera. Entonces, en 2019 se anunció que se iba a iniciar la transición a sus propios procesadores. Y en 2020 ya salieron al mercado los primeros Mac con procesador M1, ¿vale? ARM. Y como curiosidad, por si lo queréis saber, este directo y esta presentación se está haciendo sobre un Mac con procesador M1. Vale, entonces, ¿qué pasa con el M1? Los Mac aumentan su rendimiento y eficiencia y consiguen bajar el precio al no tener que negociar con Intel ni con AMD ni demás. Es decir, encima, aparte de más potentes que los otros, gastando menos recursos, son encima más baratos. Vale, ¿cómo hacemos esto? Ahora pensaréis, bueno, y entonces ahora con las aplicaciones Intel, porque sí, se estarán compilando ya para RM. Pero, ¿y mientras? Vale, pues macOS cuenta con Rosetta 2. Sí, la segunda versión de Rosetta. Las apps de Intel se traducen en el momento de la instalación, que son nuevos, y en la ejecución, si hay algunas instrucciones que no se han podido traducir,
cuenta con una traducción acelerada por hardware también. Entonces, muchas apps de Intel lo que está pasando es que funcionan incluso mejor que las máquinas con procesadores Intel. O sea, funcionan mejor que en un sistema, en una ARM con su sistema nativo. Entonces, pues otra transición Apple, como habréis visto, es experta en hacer transiciones. Vale, vamos a seguir. Porque hay un aspecto que no hemos hablado todavía. Y es que macOS 10 es el padre de una familia numerosa. ¿Por qué? Porque sí, tenemos macOS que deriva de Nextstep, pero es que de macOS derivan el resto de sistemas de la empresa. iOS para el iPhone, iPadOS para el iPad, tvOS para el Apple TV, watchOS para los Watch y HomePodOS para los altavoces inteligentes. ¿Vale? Todos en equipos ARM. Es decir, tenían bastante chupado hacer la transición de macOS X a ARM, primero porque la base de Nextstep es súper fácil compilarla para muchos sistemas distintos, ¿vale? Para muchas plataformas distintas. Y luego también que es que ya lo tenían funcionando en ARM durante muchos años. O sea, el iPhone salió en 2007 y ya era ARM. Y el iPhone utilizaba macOS 10, es decir, la base del sistema iOS es macOS 10. Luego tiene otra interfaz y algunas cosas que no tienen porque no le hace falta. Pero la base es macOS 10, que a su vez es Nextstep. O sea que fíjate lo bien que les salió la compra de Nextstep y lo que ha dado de sí el sistema y sigue dando. Porque sigue siendo uno de los sistemas más modernos que está hoy en día, con la bueno de que encima, porque la tecnología va a ser muy buena, y encima ya un sistema maduro. Por lo tanto, no da problemas de prácticamente ningún tipo. Y está muy bien documentado. Vale, y ya que estamos hablando de RM, vamos a andar un poquito en RM. Y en esto de PDA, Personal Digital Assistant, ¿y qué es Newton? Vale. En 1987, Apple decide crear un dispositivo portátil que quepa en una mano con pantalla táctil. Esa era la definición. Bien. ¿Qué pasaba? Que no contaban con un procesador que pudiera permitir un equipo así, que quepiera en la mano, relativamente, que tampoco era pequeño, pero cabía en la mano, y con la otra, pues con un stylus, porque tenía interfaz táctil, interfaz gráfica y táctil, pues pudieran manejarlo. Entonces, empezaron a hablar con la empresa Acorn, que es británica, y ellos tenían su procesador Acorn RISC Machine. Y estaba muy bien porque consumía muy poca energía y tenía una potencia más que aceptable. Entonces, Apple se asoció con Acorn y ahí nació Advanced RISC Machine o ARM. Sí, todos esos procesadores que lleváis en vuestros teléfonos, en vuestros relojes inteligentes, vuestras tabletas y demás, salvo la Surface, todos usan procesadores ARM, y todo esto no podría haber pasado si Apple no se hubiera preocupado de hacer una PDA a finales de los 80 y principios de los 90 que se llamó Newton. ¿Vale? Newton pues tenía un sistema operativo muy sencillo. Las aplicaciones que tenía eran sobre todo para ejecutivo y para educación, porque estaba orientada a esos dos mercados. O sea, para un usuario doméstico quizá no tenía mucha utilidad, pero para ejecutivos muy bien, porque incluso tenía fax y todo, puedes conectarlo y mandar documentos, emails y demás. Y para educación también, porque pues también tenía algunas aplicaciones y tal, podías llevar tu agenda, podías llevar tus cosas, podías llevar libros en texto sencillo. No, o sea, tenía cierta capacidad gráfica, pero tampoco nos pasemos. O sea, a un PDF no le puedes meter. Eso, tenerlo claro, ¿vale? También como he dicho, su conectividad. Tenía un asistente personal que emitía órdenes sencillas. Asistente personal, Siri. Pues casi. O sea, no hablaba, pero y no tenía, a ver, ni mucho menos la potencia que tiene Siri, pero ya tenía un asistentillo personal ahí que podía dar órdenes sencillas. Luego tenía un reconocimiento de escritura, que al principio funcionaba bastante mal, pero luego lo fueron mejorando. Un sketch de los Simpsons incluso sobre esto. Y entonces, pues con todo eso, nace Newton. El Newton Message Pad. Ahí lo tenéis, ¿vale? Stylus, interfaz gráfica, pantalla táctil, puedes tomar notas, puedes... En fin, tiene sus utilidades y sus cosas. Ahora vamos a detallar un poquito más. El Message Pad, la familia de Newton, digamos, se estuvo
fabricando desde 1993 a 1998. Steve Jobs no le gustaban demasiado y no le veían tampoco muchísimo futuro en ese momento, también porque estaba Palm y tal, que también le hace mucha competencia. Y como ya sabéis que financieramente estaban regular, cuando Steve volvió, pues al 98, ¿no? Al año de volver, pues decidió que Newton pues se paraba ahí y ya está. ¿Qué CPU llevaba esto? Pues como hemos dicho, una ARM modelo 610 a 20 MHz. Luego aumentó un poco, ¿no? Pero casi todos llevaron ese. Luego RAM de 0,4 a 4 MB. No le hacía falta mucho porque era un sistema súper sencillo y súper eficiente. Hecho nada más que para esto. Entonces pues podían permitirse tener tan poca RAM. Luego almacenamiento tenía de 4 a 8 MB de ROM para lo que es el sistema y las aplicaciones. Y de 1 a 4 MB de flash que podías aumentar con tarjetas de memoria hechas para este dispositivo. Pues para guardar tus contactos, tus cosas y demás. Traía, digamos, una de 1 MB de serie y si querías más, pues ya le ponías tú más. Los gráficos, pues la interfaz era de 480 x 320 en escala de grises. Y el sistema operativo, pues Newton OS, que ahora hablaremos un poquillo de él. Fue el primer equipo en utilizar el término PDA. ¿Vale? O sea, la importancia histórica de esta, no solo por ARM, todo lo que ha conllevado, sino porque fue pues, un producto muy rompedor. Se vendió más o menos, no muchísimo, porque era muy caro, valía $600 de la época, pero o más, ya si te un modelo más caro. Pero sí que tuvo su público. Dejémoslo ahí. Vale, vamos a un poquito de Newton OS. La interfaz táctil, por supuesto, ¿veis? La típica de las PDA de la época, pero tenía una serie de cosillas más. Aquí el asistente, en Extras, que tenías todas las aplicaciones, calendario y demás. Vale, la interfaz era, obviamente, pues GUI, ¿no? Interfaz gráfica y táctil. El sistema tenía un microkernel, ¿vale? Un sistema muy pequeñito, entonces no hace falta tampoco que tuviera tantas cosas como macOS, por ejemplo. Era monousuario y multitarea. Luego, tal y como este sistema funcionaba un poco distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿vale? Las tareas tenía un conjunto modular de tareas. No usa el concepto de proceso y demás como usa el resto del sistema. Luego también tenía un subsistema de comunicaciones dinámico. Y luego tenía un conjunto de servicios y sistemas que estaba por encima de eso. Digamos, ¿para qué dice esto? Esto es. Que por ejemplo, pues que tenía lector de libros, comunicaciones, archivos, búsqueda, impresión, asistente, entrada y reconocimiento de escritura, etcétera. O sea, tenía una serie de funciones y cosas. Es un sistema muy peculiar. No hay mucha información sobre él, también os digo. Entonces, pues tampoco quiero decir algo que esté incorrecto. Vale, y como ya he mencionado, pues tiene reconocimiento de escritura, de formas y de gestos. Tú, por ejemplo, si querías borrar algo, por ejemplo, esto no iba y le daba a borrar al teclado ni nada, sino que lo tachabas así y desaparecía. O sea, tenía reconocimiento de gestos. Y luego, si tomabas notas, por ejemplo, hacía una forma así como de triángulo, aunque no muy bien, porque ten en cuenta que con el stylus y tal, pues, y la pantalla resistiva, pues no se puede dibujar como las de ahora. Pero sí que reconoció que era un triángulo y lo ponía ya de forma regular, círculos, cuadrados y demás. Y también reconocimiento de escritura, que al principio no funciona muy bien, pero luego, conforme fueron avanzando y investigando y demás, pues ya sí consiguieron que funcionara bastante bien. Incluso, por ejemplo, yo que tengo un producto de la familia Newton y una letra horrible, me reconoce la mayor parte del tiempo y no se equivoca demasiado con el texto que yo escribo. Y bueno, pues hasta aquí historia de los sistemas operativos de Apple. Espero que os haya gustado muchísimo, que os haya parecido muy interesante. Y si tenéis alguna duda, pues contestármelo por el chat. O sea, decírmelo por el chat y yo os contestaré aquí.